Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Emiliano Gali, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, buenas noches a todos. ¿Todo en orden? Sí, todo bien, todo bien. Hay algunos problemas, ¿eh? Sí, siempre. Sí, siempre. Seremos nosotros, che. No, seamos optimistas. Seamos optimistas. Me hace acordar una frase de alguien, de alguien, sí, un teólogo. Decía, cuando estaban navegando, ¿no? Que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas, ¿no? Bueno, luego de este momento cultural nos metemos de lleno en el... Naveguemos, sí. Hablando no tanto de navegación, pero sí de importaciones, vos sabés que la Argentina en el primer trimestre de 2012 creció cero. O sea, no creció respecto, obviamente, del primer trimestre del año pasado, creció cero. La economía. La economía, digamos, la economía argentina. Hay que verlo esto en la región. La región venía creciendo, la Argentina incluso también, ¿no? El año pasado fue un 36% que creció respecto de 2010. La región venía creciendo a un buen ritmo, motivado sobre todo por el buen momento internacional, precios altos de los productos que exporta la región, y entonces eso se traducía de alguna manera en el crecimiento de importaciones, porque se trae todo lo que se necesita para producir y exportar, ¿no? Eso es lo que significa importaciones. Vamos a seguir machacando por las dudas. No es solo no es solamente la muñeca, el paraguas o los zapatos. Bueno, ¿qué pasa? Venía creciendo, tomemos el caso de Brasil, Uruguay y Chile, países con cierta estabilidad en sus políticas, en un promedio de 27% entre 2003 y 2008. ¿Sí? En 2010 y 2011, luego de una caída fuerte, 2009 fue el año de la crisis en comercio internacional, que ahí cayó, se desplomó como un 30%. Bueno, en 2010 y 2011 crecieron a un 27% en promedio estos países. Sí. Este año, este primer trimestre de 2012, Brasil, Uruguay y Chile tienen un promedio de 9% de crecimiento. De las importaciones, la Argentina cero, por supuesto. Pero estos son países que no aplican restricciones a las importaciones. Con lo cual, esta caída, esta merma o esta desaceleración en las compras internacionales habla de un contexto internacional que está cambiando, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el mundo se está desacelerando y se nota en la región. Si la región se desacelera, bueno, lo que viene no va a ser muy agradable. Y la Argentina, por las dudas, frena todo y no sé si... Nadie sabe bien si se está preparando para un contexto internacional de depresión, o no sé cómo llamarlo, recesión, depresión o no crecimiento, es decir, no poder colocar o caída de los productos de las materias primas que exportamos, ¿no? Sí, es un riesgo porque hay que estar atento al dólar a nivel internacional. Si se aprecia el dólar respecto del euro y caen los precios de las materias primas, fundamentalmente en el caso nuestro de las commodities agrícolas, de la soja, ahí sí ya vamos a entrar en una zona de turbulencia mayor de la que ya estamos viviendo. La palabra es otro riesgo. Por ejemplo, Chile, que dio a conocer su modelo de fondo anticíclico, ¿no? Que cuando el cobre está alto, bueno, se ahorra para cuando en algún momento el cobre es un commodity, va a caer el precio, es un commodity industrial, en algún momento cae, entonces para compensar un poco esa fluctuación del valor internacional, bueno, genera este fondo anticíclico. Nadie sabe bien si la Argentina tiene una forma de capear una tormenta de precios internacionales en baja, pero por lo pronto la manera en que se cerró a la economía con esta caída abrupta de 0% de crecimiento en importaciones, que no es una buena noticia, o sea, nadie puede festejar que se esté protegiendo la industria nacional de esta manera, porque caen en la volteada todo tipo de productos, salvo el combustible, que es algo que necesita la Argentina por no contar con recursos estratégicos a nivel de energía, que los va a tener en un futuro, se invierte y demás, pero hoy por hoy trae el combustible, no importa. Y es un riesgo el hecho de hacer un ajuste en momentos de caída de la actividad económica, es decir, por ejemplo, es lo que se está viendo ahora, la tensión que hay entre los gobiernos provinciales y el sector agropecuario, a raíz de que los gobiernos provinciales, básicamente la provincia de Buenos Aires, también se vio en Entre Ríos, lo que ocurre es que creen que aumentando los impuestos pueden llenar los baches fiscales. Y el riesgo que se puede cometer, que se va a cometer en el caso del campo, del sector agropecuario, que provoque el efecto contrario, es decir, aumenta la presión impositiva, no tanto el inmobiliario rural en sí no es un impuesto que
que al campo hoy le cueste o sea oneroso. Actualizarlo no está mal. Ahora, el tema, lo que hay que ver es toda la presión impositiva. Y cuando toda la presión impositiva se hace onerosa, se hace inequitativa, porque básicamente es inequitativa respecto de otros sectores de la economía, el riesgo es recesión, o sea, caída de la inversión. Cuando en el campo no hay inversión, los productores dicen, bueno, lo que pensaba gastar en impuestos, ahora, mejor dicho, lo que pensaba gastar en inversión, comprar un molino, una instalación, ahora lo voy a tener que guardar y no comprar, no invertir, no dar trabajo, ¿no? Porque el campo genera trabajo, y ese es un escenario que al país no le conviene. Así que bueno, para hablar de este tema y para hablar también de si estamos entrando en un escenario de conflictividad, hemos invitado hoy a Jerónimo Venegas, el Momo, secretario general de la UATRE. Bueno, es un hombre que tiene experiencia política, que bueno, también defiende a los trabajadores rurales y a los trabajadores en general, que bueno, están viendo con preocupación esta cuestión de la posible recesión de la economía y la repetición de un escenario conflictivo como el de 2008. Esperemos que esto no pase. Un escenario que en 2008 era también un contexto internacional muy bueno, que nos ganamos un conflicto netamente local, ¿no? Con una cuestión de política interna. Claro, algo que se podía resolver fácil. Que se podía resolver. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios con Jerónimo Momo Venegas. Momo, buenas noches, gracias por venir al programa. No, al contrario, gracias a ustedes. Ahí comentábamos un poco en la introducción que se está viviendo un escenario que se percibe por lo menos un mal humor o cierto mal humor con el gobierno desde el campo por presión impositiva. ¿Qué es lo que ves vos? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, sí, este mal humor del sector agropecuario con las provincias se debe a que las economías regionales están devastadas. Este gobierno no ha invertido nada en la producción, en la industria, y como antes los gobiernos provinciales dependían del gobierno nacional para pagar los sueldos, para hacer las obras, en este momento el gobierno nacional se ha quedado sin caja. Entonces los gobiernos provinciales tienen que subir los impuestos, ver cómo hacen para paliar esta situación que están viviendo las economías regionales. Va a haber provincias por ahí que uno dicen que habla a lo mejor porque no está con la política del Estado, del gobierno, de que van a tener que emitir bonos. Y bueno, si realmente hay provincias que tienen que emitir bonos, yo creo que la economía está haciendo agua, ¿no? Esto es común y corriente. Cuando uno ve, estas son las golondrinas que anuncian el verano. Cuando la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, tienen este enfrentamiento con el sector de la producción, que la provincia de Buenos Aires es una provincia de producción. Las mejores tierras del país están en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en vez de estar en contacto con la mesa agropecuaria, ¿no es cierto?, tratando de reinvertir para que se produzca más, para que haya más industria, más valor agregado, están en un enfrentamiento. Pero este enfrentamiento es un enfrentamiento generado por la situación de las provincias. ¿Y crees que se puede dar un escenario como el de 2008, otra pelea, o ahora sí, las condiciones son otras? Son otras las condiciones, pero el campo tiene muy mal humor, ¿no? Porque yo digo, teniendo un país como el que tenemos, que es un país productivo, ¿cómo puede ser que en este país que producimos alimentos se nos mueran los hijos de hambre? Habría que hacer un relevamiento de la desnutrición infantil que hay por la pobreza que hay en este país, y veríamos, ¿no es cierto?, que yo no estoy en contra de que le lleven medias a los chicos de Angola, sí estoy en contra de que le lleven medias no teniendo zapatilla. ¿Cómo se puede poner un par de medias si no tienen zapatilla? Ahí hay una pobreza muy profunda, muy pronunciada. Y todas estas cosas que hacen para distraer, digamos, a los argentinos, realmente traen estas consecuencias, las críticas, ¿no es cierto?, a un gobierno que está ausente, pero no está ausente porque se fue, está ausente porque no tiene políticas de Estado. Este gobierno realmente viene con un viento de cola en la economía durante muchos años,
Sí, la soja ha producido una fuerte economía en el país, pero no ha sido aprovechada para la producción, para la industria, para el valor agregado, para generar fuentes de trabajo. Además, hoy tenemos un enfrentamiento los trabajadores con el gobierno. Es curioso esto, porque la presidenta criticó de alguna forma a los dirigentes sindicales que históricamente han sido quienes más han apoyado a este gobierno. ¿Ustedes cómo lo toman esto? Bueno, esto es una crítica, ¿no es cierto?, que para defenderse, porque este gobierno ataca para defenderse. Y ataca al movimiento obrero porque el movimiento obrero sabe que acá hay un 28-29% de inflación. Y la presidenta, mintiendo descaradamente, ustedes mismos la han escuchado cuando dice que acá no hay techos paritarios. ¿Cómo? No hay techos paritarios y el Ministerio de Trabajo está presionando para que se negocie por debajo del 23%. ¿Homologa los acuerdos al resto? No, si son por encima del 25% no los homologa. En el caso nuestro, que logramos un 35.7%, nos impusieron un 25%. Nosotros estamos en la justicia, pero si cada negociación que nosotros acordamos con el sector empleador, con los empresarios, un acuerdo, ¿no es cierto?, que está en el acta y todo consta en el acta del Ministerio de Trabajo, y el gobierno no homologa, impone, bueno, esto es como una dictadura militar, ¿no? Ahora, ¿no hubo algunos gremios que se llevan mejor con el gobierno, que lograron homologar porcentajes mayores? No. Hay acuerdos que se han acordado, que lo están pagando los empresarios en muchos gremios y que no ha sido homologado el acuerdo. Pero si no lo pagan, bueno, seguramente hay una medida de fuerza. Nosotros tomamos una medida de fuerza en Tucumán, estamos pidiendo un 35% para el citrus, el limón, y el empresariado, claro, como se siente protegido por el gobierno, porque el gobierno dice que no va a homologar más del 23%, oferta el 23%. Bueno, pero si nosotros ahora se termina la conciliación obligatoria y no hemos acordado, nosotros vamos a volver a la medida de fuerza. Momo, ¿ustedes apoyan estas protestas o esta movilización incipiente que estuvo impulsando, por ejemplo, Carvap, ¿no? Sí, Carvap, la mesa de enlace. La mesa de enlace ya se está haciendo eco. ¿Ustedes como trabajadores están de acuerdo? No, nosotros no hemos sido por ahí en algunos lugares, creo en la provincia de Buenos Aires, decían que la gente de Venegas había estado en un enfrentamiento con la Cámpora. No, nosotros no hemos participado, esto lo están haciendo las entidades, ¿no es cierto?, con los productores. Pero creo que el hecho de que se esté manifestando de esta manera el sector agropecuario es que no la están pasando bien, ¿no? ¿Ustedes reconocen, por ejemplo...? Hay actividades que la están pasando mal, hay actividades que tienen problemas en la producción por falta de energía, y todas estas cosas van haciendo, ¿no es cierto?, de que una actividad que debería ser rentable pase a tener problemas, y si tiene problemas la actividad, por ende tenemos problemas los trabajadores. Hoy los medios decían que hay 350.000 trabajadores más que van a pagar el mínimo no imponible. El mínimo no imponible es un impuesto distorsivo. Un trabajador no debería pagar para trabajar. La CGT está reclamando que bueno, se suba el mínimo. La CGT va a reclamar el mínimo no imponible, el 82% móviles para los jubilados, porque un jubilado ha dado toda su vida útil a este país. Y hoy si no tiene un hijo o un nieto que le compre los medicamentos, se muere de una gripe. Pero es una bandera que usa el gobierno, digamos. ¿Pero qué bandera? Hay 5.800.000 jubilados que ganan 1.400 pesos. ¿Cómo puede tener de bandera el gobierno un jubilado que está con 1.400 pesos? No tienen vergüenza. No es gobierno, es un desgobierno. La verdad que ver lo que ha pasado ahí en Angola tenemos que sentir vergüenza los argentinos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida seguimos con el Momo Venegas. Ya volvemos.